Mi hermana robó el reloj de bolsillo de oro de $45.000 de mi abuelo después de que falleció y se lo vendió al padre de su novio. Ahora la estoy denunciando. Mi abuelo era un maestro relojero que tuvo una pequeña tienda durante 45 años. Su posesión más preciada era un reloj de bolsillo personalizado que diseñó él mismo. Es de oro, con grabados intrincados, y ha sido presentado en varias revistas de relojería. El reloj tiene un diseño único de doble caja con el escudo de nuestra familia grabado en la caja interior, y el mecanismo interno contiene varias innovaciones que mi abuelo desarrolló a lo largo de su carrera. Mi abuelo siempre dijo que el reloj iría al primer nieto que siguiera una carrera en ingeniería, ya que creía que la ingeniería era la evolución moderna de su oficio. Estudié ingeniería mecánica, trabajé duro en la universidad e incluso tomé cursos especiales en mecánica de relojes para honrar su legado. En mi último año de universidad, completé un proyecto de tesis sobre la evolución de las técnicas de relojería, utilizando los métodos de mi abuelo como estudio de caso. Él asistió a mi graduación y les dijo a todos en la cena de celebración que yo continuaría con su legado. Cuando mi abuelo falleció hace 5 años, toda la familia reconoció que el reloj debería ser mío, según sus deseos. El problema comenzó cuando mi hermana tomó el reloj de las pertenencias de nuestro abuelo antes de que alguien pudiera dividirlas adecuadamente. Ella se ofreció a ayudar a limpiar su casa mientras yo me ocupaba de los arreglos para el servicio conmemorativo. Cuando pregunté sobre el reloj después, afirmó que mi abuelo le había dicho en secreto que había cambiado de opinión y que quería que ella lo tuviera porque ella apreciaba más las cosas hermosas y tenía un ojo para la estética que supuestamente a mí me faltaba. Esto no tenía sentido, dada toda la evidencia y las declaraciones que había hecho mi abuelo a lo largo de los años, pero no quería causar drama en un momento de duelo. El mes pasado, descubrí que mi hermana vendió el reloj al padre de su novio, que es un coleccionista de relojes antiguos. Ni siquiera se lo dijo a nadie en la familia. Solo me enteré porque el padre de su novio publicó sobre su increíble adquisición en un foro de coleccionistas de relojes que sigo. Mencionó que lo obtuvo de su futura nuera e incluyó fotos que mostraban claramente el reloj de mi abuelo. Describió detalles técnicos específicos sobre el mecanismo que confirmaban que definitivamente era el que hizo mi abuelo. Cuando confronté a mi hermana, ella se encogió de hombros y dijo, solo estaba acumulando polvo en mi cajón. Al menos alguien lo está apreciando ahora. Le recordé que el reloj debía quedarse en nuestra familia y representaba el legado de nuestro abuelo. Ella respondió, bueno, ya está hecho. Tal vez deberías haber hablado antes. Contacté al comprador y le expliqué la situación, pero se negó a devolverlo, diciendo que pagó buen dinero y que fue una venta legítima. Me sugirió resolverlo con mi familia y no involucrarlo en nuestras disputas. Intenté negociar con mi hermana para al menos dividir el dinero que recibió, pero afirmó que necesitaba todo para el pago inicial de un apartamento con su novio. Cuando insistí en la importancia familiar del reloj, se burló y dijo, oh, por favor, es solo una cosa. El abuelo ya no está y no le importa lo que pase con sus cosas. Al no lograr nada, consulté a un abogado, quien cree que tengo un caso sólido basado en el entendimiento documentado de los deseos de mi abuelo. Varios miembros de la familia presenciaron que él declaró sus intenciones para el reloj en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Ahora he presentado una demanda contra mi hermana y el comprador. Mi hermana está diciendo a todos que soy un idiota que está arruinando su vida por solo un reloj. Publicó en redes sociales afirmando que estoy obsesionado con las posesiones materiales y que intento bloquear su felicidad futura. Mis padres están divididos, mi papá cree que tengo razón en luchar por mi herencia, mientras que mi mamá piensa que debería dejarlo pasar para preservar la armonía familiar. Ella sigue diciendo, tu abuelo no querría ver a la familia dividida por esto. Varios primos y mi tía me han enviado mensajes diciendo que recuerdan claramente los deseos de mi abuelo y testificarán si es necesario. Para aquellos que preguntan por qué no presioné más al principio, estaba lidiando con mi propio duelo y no quería generar más tensión en la familia. Realmente pensé que mi hermana trataría el reloj con respeto, incluso si de alguna manera se convenció de que debía ser suyo. Enterarme de que lo vendió se siente como si hubiera borrado parte de nuestra historia familiar y el legado de mi abuelo por dinero rápido. El reloj no es solo un tema de valor monetario, representa la culminación de la carrera de mi abuelo y debía quedarse en nuestra familia por generaciones. Mi abuelo pasó 3 años diseñando y fabricando ese reloj, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche perfeccionando cada componente. Lo consideraba su obra maestra. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. La situación se ha desarrollado de formas que no esperaba, así que quería proporcionar una actualización. Después de presentar la demanda, descubrí más detalles sobre lo que sucedió. Mi hermana no solo tomó el reloj, sino que convenció a nuestro tío, que estaba ayudando a organizar las pertenencias de mi abuelo, de que mi abuelo había cambiado sus deseos. Mi tío Mark reveló esto cuando lo contacté para que posiblemente testificara.
Se disculpó profundamente, explicando que mi hermana le dijo que mi abuelo la llamó aparte durante su última estancia en el hospital y expresó preocupaciones de que yo no apreciaría la estética del reloj y solo estaría interesado en los aspectos mecánicos. Al parecer, le dijo al tío Mark que mi abuelo estaba preocupado de que yo desmontara el reloj para estudiar su mecanismo o simplemente lo almacenara en lugar de exhibirlo y apreciarlo adecuadamente. Mi tío Mark, que no sabe mucho sobre relojes, encontró esto lo suficientemente convincente como para anular años de escuchar los verdaderos deseos de mi abuelo. Esta conversación supuestamente ocurrió mientras yo estaba tomando un café en la cafetería del hospital. Nadie más la presenció. El tío Mark entregó el reloj sin cuestionar más porque quería respetar lo que pensaba eran los últimos deseos de mi abuelo. Cuando le pregunté por qué nunca me mencionó esto, admitió que pensó que podría herir mis sentimientos y asumió que mi hermana al menos mantendría el reloj en la familia. He recopilado declaraciones de otros 3 miembros de la familia que recuerdan claramente la intención original de mi abuelo de que el reloj fuera al nieto que siguiera ingeniería. Mi primo, que visitaba frecuentemente a mi abuelo en sus últimos meses, confirmó que mi abuelo mencionó el reloj yendo hacia mí apenas 2 semanas antes de fallecer. Incluso recordó que mi abuelo le mostró un pequeño cuaderno donde documentó el proceso de creación del reloj, diciendo que lo estaba guardando para que yo lo estudiara después de que él se fuera. Ese cuaderno también desapareció de sus pertenencias después de que mi hermana la revisó. La demanda sigue adelante, aunque está costando más de lo que esperaba. Ya he gastado $3.800 en honorarios legales, y mi abogado estima que el total podría llegar a $12.000 si esto va a juicio. El reloj está tasado en aproximadamente $45.000 debido a su diseño único y la pequeña fama de mi abuelo en los círculos de relojería. Algunos coleccionistas han sugerido que podría valer aún más, dado su origen y el proceso documentado de creación. Mi hermana ha intensificado su campaña contra mí. Publicó fotos del reloj en redes sociales con el título, ¿recuerdan esa reliquia familiar por la que mi hermano está demandando? Se ve mucho mejor en su nuevo dueño que acumulando polvo en el cajón de algún ingeniero. Su novio comentó, algunas personas simplemente no pueden soportar ver felices a los demás. Una de sus amigas sugirió que estaba celoso de su relación y tratando de sabotear su futuro. He bloqueado a la mayoría de estas personas para evitar ver sus comentarios, pero miembros de la familia mutuos siguen enviándome capturas de pantalla. Cuando la confronté en una cena familiar la semana pasada, mi hermana salió furiosa después de gritar que siempre he estado celoso de su relación y estoy tratando de sabotear sus planes de pago inicial por despecho. Afirmó que nunca me importó realmente el reloj hasta que descubrí que lo vendió, lo cual es completamente falso. Pregunté por él varias veces después de que falleció el abuelo. Nuestra madre la siguió mientras mi padre y yo nos quedamos en incómodo silencio durante 20 minutos antes de que sugiriera que fuéramos por un postre. Más tarde esa noche, mi padre me dijo que apoya mi posición, pero que desearía que hubiera una forma de resolver esto sin los tribunales. Reveló que mi hermana ha tenido dificultades económicas durante el último año después de perder su trabajo debido a una reducción de personal en su empresa, pero ha sido demasiado orgullosa para contárselo a la familia. Esto no excusa vender el reloj, pero añade contexto a su desesperación por fondos. Mi primera audiencia en la corte está programada para el 17 de marzo. Actualizaré nuevamente después de eso. A pesar del costo y la tensión familiar, sigo comprometido a recuperar el legado de mi abuelo. Si el reloj no puede ser devuelto, al menos quiero reconocimiento de que fue tomado y vendido de manera incorrecta, además de alguna forma de compensación que reconozca su verdadero valor, tanto monetario como sentimental. Respecto a preguntas sobre por qué estoy gastando tanto dinero en honorarios legales, esto no se trata del dinero. El reloj representa mi conexión con mi abuelo y las tradiciones que él quería establecer en nuestra familia. Si me rindo ahora, estaría aceptando potencialmente que los deseos familiares no significan nada cuando alguien decide cambiarlo por ganancia personal. La cantidad que estoy gastando podría parecer desproporcionada para quienes se centran únicamente en cálculos financieros, pero algunas cosas valen la pena pelear por ellas sin importar el costo. Actualización 2. Los procedimientos judiciales han comenzado y las cosas se han complicado más de lo que anticipé. La primera audiencia fue el 17 de marzo, y aunque no se tomó una decisión final, ocurrieron varios desarrollos importantes. Mi tío testificó sobre cómo mi hermana lo convenció de darle el reloj, admitiendo que ahora cree que fue manipulado. Presentó correos electrónicos de poco después de la muerte de nuestro abuelo, en los que yo específicamente preguntaba por el reloj, contradiciendo la afirmación de mi hermana de que nunca mostré interés en él. 2 de mis primos y el antiguo aprendiz de mi abuelo testificaron haber escuchado a mi abuelo expresar explícitamente sus intenciones sobre el reloj en varias ocasiones a lo largo de los años. El aprendiz, ahora un exitoso relojero, explicó la importancia técnica de la pieza y por qué mi abuelo habría querido que fuera a parar a alguien que comprendiera sus innovaciones mecánicas.
El comprador, el padre del novio de mi hermana, se presentó con un abogado que argumentó que compró el artículo de buena fe y no debería ser castigado por desacuerdos familiares de los que no era consciente. Su abogado presentó capturas de pantalla de mensajes de texto entre mi hermana y el comprador discutiendo la venta, los cuales revelaron algo increíblemente frustrante. Mi hermana le dijo al comprador sobre la historia familiar del reloj y los deseos de nuestro abuelo con respecto a mí, pero afirmó que ya no lo quería porque me había pasado a los relojes digitales. Esto es completamente falso, solo uso relojes mecánicos en respeto al oficio de mi abuelo, incluido uno que él reparó para mí cuando estaba en la universidad. El abogado del comprador argumentó que, incluso si mi hermana obtuvo el reloj de manera indebida, su cliente era un tercero inocente que no tenía motivos para cuestionar su derecho a venderlo. Mi abogado replicó que los mensajes de texto muestran que él era consciente de las posibles complicaciones de la venta, pero procedió de todos modos. El juez pareció preocupado por este punto y solicitó documentación adicional sobre lo que el comprador sabía y cuándo lo sabía. El testimonio de mi hermana estuvo lleno de inconsistencias. Primero afirmó que mi abuelo cambió de opinión en su lecho de muerte, luego dijo que había expresado dudas sobre que yo recibiera el reloj durante años. Cuando se le pidieron ejemplos concretos o testigos de estas conversaciones, no pudo proporcionar ninguno más allá de conversaciones privadas. Se puso a la defensiva cuando se le preguntó sobre el cuaderno que documentaba la creación del reloj, primero negando conocerlo, luego sugiriendo que podría haberse tirado durante la limpieza de la casa, y finalmente admitiendo que podría haberlo extraviado mientras revisaba las pertenencias de nuestro abuelo. El momento más impactante llegó cuando surgieron los detalles financieros. El comprador no pagó $45.000, que es lo que vale el reloj, pagó $17.500, lo que significa que mi hermana vendió una reliquia familiar por menos del 40% de su valor tasado. Cuando esto salió a la luz, mi hermana se derrumbó y admitió que necesitaba el dinero rápidamente para un depósito en un apartamento que ella y su novio querían antes de que alguien más lo comprara. Afirmó que investigó el valor de los relojes en línea, pero se confundió con diferentes modelos de precios y pensó que estaba obteniendo un trato justo. El comprador testificó que sabía que el reloj valía más, pero consideró $17.500 un precio justo porque mi hermana se le acercó con urgencia necesitando efectivo. Admitió que habría pagado más si se lo hubieran pedido, pero no ofreció voluntariamente esta información. Cuando se le preguntó si consideró las implicaciones éticas de comprar una reliquia familiar a un gran descuento de alguien claramente en apuros financieros, respondió que los negocios son negocios y la gente toma sus propias decisiones. Los honorarios legales ahora alcanzan los $7.200, lo que está afectando seriamente mi cuenta de ahorros. Sin embargo, el juez parece estar simpatizando con mi caso, particularmente después de que los mensajes de texto revelaron que mi hermana había tergiversado la situación al comprador. Mi abogado cree que esto fortalece considerablemente nuestra posición. Fuera del juzgado, mi madre finalmente rompió el silencio. En lugar de apoyar a alguno de los lados, nos reprendió a ambos por destruir a la familia por posesiones materiales. Luego reveló que ha estado enfrentando problemas de salud que ha mantenido en secreto porque todos estamos demasiado ocupados peleando por un maldito reloj para darnos cuenta. Ha estado yendo sola a las citas médicas. Esta bomba dejó a todos atónitos, y mi padre se fue con ella inmediatamente sin hablar ni conmigo ni con mi hermana. Traté de llamar a ambos padres más tarde esa noche, pero no obtuve respuesta. Mi primo me informó después que mi madre ha estado experimentando síntomas preocupantes durante meses y finalmente obtuvo resultados de pruebas que revelaron anomalías que requieren más investigación. Está programada para procedimientos adicionales la próxima semana. El hecho de que haya mantenido esto en secreto mientras nos enfocábamos en la demanda me ha hecho cuestionar mis prioridades, aunque sigo creyendo en el principio detrás de mi caso. La próxima fecha del juicio es el 8 de abril. El juez nos ha animado a llegar a un acuerdo antes de esa fecha, sugiriendo que la solución más equitativa podría ser que el comprador devuelva el reloj a cambio de un reembolso de mi hermana. Dado que mi hermana ya ha gastado la mayor parte del dinero, esto crea otra complicación. Mi abogado sugirió que podría necesitar proporcionar el reembolso yo mismo para facilitar la devolución del reloj y luego buscar el reembolso de mi hermana con el tiempo, esencialmente comprando lo que debería haber sido mío desde el principio. Entré en esto buscando justicia, pero ahora todo parece enredado en un lío mayor de lo que jamás anticipé. Sin embargo, no puedo dar marcha atrás cuando ya hemos llegado tan lejos en el proceso. Actualización 3. El caso en los tribunales ha tomado giros inesperados, así que quería proporcionar otra actualización. La audiencia programada para el 8 de abril se llevó a cabo, pero con desarrollos que nadie vio venir. 3 días antes de la audiencia, el padre del novio de mi hermana, el comprador del reloj, se puso en contacto a través de su abogado para proponer un acuerdo. Ofreció devolver el reloj si mi hermana le reembolsaba su dinero. Como ella ya había gastado la mayor parte del dinero,
Sugirió un plan de pagos en el que ella le devolvería $500 mensuales hasta saldar la deuda. También pidió un reconocimiento formal de que no sabía sobre la disputa de propiedad cuando lo compró, aparentemente preocupado por su reputación en los círculos de coleccionistas. Parecía una solución razonable, así que mi abogado y yo estuvimos de acuerdo con los términos, a la espera de la aprobación de mi hermana. La mañana de la audiencia, mi hermana no se presentó. Su abogado llegó luciendo alterado, explicando que no había podido contactarla y que había estado intentando llamarla desde la noche anterior. El juez estaba claramente molesto y le dio un plazo de 48 horas para aparecer antes de considerar un fallo por defecto. Su abogado admitió fuera del registro que no le habían pagado completamente por sus servicios y parecía reacio a seguir representando sus intereses sin comunicación. Esa misma noche, recibí una llamada del novio de mi hermana. Explicó que ella había empacado algunas de sus cosas y se había ido de su apartamento 3 días antes, después de una gran discusión sobre la situación del reloj. Al parecer, él había sugerido que ella aceptara la oferta de acuerdo, lo que llevó a una acalorada discusión sobre lealtad y apoyo. No había sabido nada de ella desde entonces, excepto por un mensaje de texto donde decía que necesitaba espacio para aclarar su mente. Parecía genuinamente preocupado e incluso se disculpó por el papel de su padre en el conflicto, admitiendo que inicialmente había alentado la compra porque parecía una buena oportunidad de negocio. Mis padres se involucraron en este punto, presentando un informe de persona desaparecida después de confirmar que ninguno de los amigos de mi hermana la había visto en 2 días. La demanda pasó a un segundo plano mientras tratábamos de encontrar a mi hermana. Mi padre organizó a miembros de la familia para revisar los lugares que ella frecuentaba, mientras que mi madre se quedó en casa en caso de que llamara. El estrés de la situación claramente empeoró la salud de mi madre, y noté que le temblaban las manos cuando pasé a visitarlos por la mañana. Ayer por la mañana, mi tía llamó para decir que mi hermana se había presentado en su casa en un estado vecino. Al parecer, había estado quedándose en un motel tratando de aclarar su mente. Según mi tía, mi hermana pasó la mayor parte del primer día llorando y reveló que se sentía atrapada entre decisiones imposibles. Mi tía la convenció de llamar a nuestros padres, quienes condujeron 4 horas para llevarla a casa. Llegaron tarde anoche, y mi padre me envió un mensaje diciendo que todos necesitaban descansar antes de discutir cualquier cosa más. Hoy mi hermana finalmente se puso en contacto conmigo directamente. La conversación no fue lo que esperaba. Admitió haber mentido sobre que nuestro abuelo cambió sus deseos y confesó que vendió el reloj porque ella y su novio estaban en problemas financieros tras tomar malas decisiones de inversión relacionadas con criptomonedas. Perdieron casi $30,000 de sus ahorros en lo que resultó ser una estafa y estaban demasiado avergonzados para admitirlo. Dijo que aceptaría la oferta de acuerdo y trabajaría turnos extra en su trabajo para hacer los pagos. Lo que más me impactó fue su explicación de por qué se fue. Dijo que no podía enfrentarse a todos después de que sus mentiras fueran expuestas en el tribunal y se sintió atrapada entre la presión de su novio para luchar el caso y su creciente realización de que había cometido un terrible error. También admitió que ver el deterioro de la salud de mi madre debido al conflicto familiar la hizo sentirse abrumada por la culpa. Pasó esos días considerando si irse de la ciudad permanentemente o intentar enmendar las cosas. Le dije que estaba aliviado de que estuviera a salvo y que, aunque todavía me dolían sus acciones, estaba dispuesto a encontrar un camino hacia adelante. Acordamos reunirnos con nuestros abogados mañana para formalizar el acuerdo. También mencionó que cree que aún tiene el cuaderno de nuestro abuelo sobre el reloj en algún lugar guardado y prometió buscarlo este fin de semana. El juez ha aprobado nuestro acuerdo. El comprador devolverá la reliquia familiar la próxima semana, y mi hermana comenzará los pagos mensuales. He aceptado abandonar todos los demás reclamos, incluidos los honorarios legales. Aunque significa que cubriré los costos significativos por mí mismo, poner fin a la batalla legal parece valer la pena en este punto. En cuanto a mi madre, he sabido que tiene crecimientos no cancerosos pero preocupantes que requieren monitoreo. Mi padre me aseguró que su situación de salud no es directamente mortal, pero necesita atención. El estrés del conflicto familiar definitivamente no ha ayudado a su condición. Me he disculpado con ambos por no ser más consciente de lo que estaba sucediendo y me he comprometido a ayudar en su cuidado de ahora en adelante. Actualización 4. La entrega del reloj ocurrió en la oficina de mi abogado con mi hermana y el comprador presentes. Cuando finalmente lo tuve en mis manos nuevamente, noté varios pequeños rayones en la caja que no estaban allí antes, y la corona tenía un ligero movimiento que sugería un manejo inadecuado. El comprador explicó que había llevado el reloj a un joyero para limpiarlo y aparentemente, esa persona no tenía experiencia con relojes antiguos. Parecía genuinamente arrepentido por el daño. Lo llevé a un especialista en relojes que pudo restaurarlo a su estado original, aunque con un costo de $850. Mi hermana ha realizado 2 pagos al comprador hasta ahora. Ha tomado un segundo trabajo los fines de semana en una cafetería local para cumplir con sus obligaciones financieras.
El arreglo parece estar funcionando, aunque mencionó que le llevará casi 3 años completar los pagos al ritmo actual. Su novio inicialmente se mudó después de su pelea, pero regresó 2 semanas después. Según mi padre, siguen juntos, pero han pospuesto cualquier conversación sobre compromiso o nuevos apartamentos. Se mudaron a un alquiler más pequeño para reducir gastos y están reconstruyendo gradualmente sus ahorros. Mi hermana también encontró y devolvió el cuaderno de mi abuelo que documenta la creación del reloj. Estaba mezclado con viejos libros de texto universitarios en su unidad de almacenamiento. El cuaderno contiene bocetos detallados, especificaciones técnicas y entradas de diario que abarcan los 3 años en los que trabajó en la pieza. Hemos tenido 3 sesiones de terapia familiar. El progreso ha sido lento y torpe. Durante la primera sesión, principalmente establecimos reglas básicas para la comunicación. En la segunda sesión, mi hermana reveló que ha guardado resentimiento hacia mí desde la infancia porque sentía que nuestro abuelo me favorecía debido a mi interés en la ingeniería. Admitió que tomar el reloj fue en parte motivado por un deseo de ser la persona importante en la narrativa familiar. Describió sentirse invisible junto a mis logros y el vínculo especial que compartía con nuestro abuelo. Esta revelación me impactó mucho. Nunca había considerado cómo mi relación con nuestro abuelo podría haber parecido desde su perspectiva. Aunque esto no justifica vender una reliquia familiar, proporcionó un contexto que no había entendido antes. En la tercera sesión, reconocí que probablemente hablé demasiado sobre mis proyectos con nuestro abuelo sin darme cuenta de cómo eso podría haberla hecho sentir excluida. Hemos comenzado a discutir formas de honrar diferentes tipos de conexiones familiares en lugar de compararlas. La salud de mi madre se ha estabilizado. El medicamento que el médico le recetó parece estar funcionando, y sus pruebas recientes mostraron mejoría. Ella ha comenzado a unirse a mi padre y a mí para almorzar todos los domingos, reconstruyendo poco a poco nuestras rutinas familiares regulares. Edición. Para quienes preguntan sobre los costos legales, al final la suma total llegó a poco más de $9.900. Fue una carga financiera significativa, pero no me arrepiento de haber luchado por lo que era correcto.